El siguiente programa es apto para todo público. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4. Les acompañaremos como de costumbre de este su programa Tablero Jurídico, para darle a conocer a ustedes todo lo relacionado con las normas del derecho laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros, porque usted merece estar bien informado en torno a las últimas disposiciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con sus derechos y con sus obligaciones. Hoy estamos bajo la dirección técnica de Edinson, allí en el detrás de cámara, y la dirección general de Rafael Ávila Rodríguez. Bienvenidos todas y todas. Queremos compartir con ustedes, pues, para recordar algunos temas que, aunque están allí en la norma, pues es bueno recordárselo a las personas para que se den cuenta que hay unas leyes que regulan ciertos comportamientos y que muchos, o por desconocimiento o porque quieren hacerlo adrede, a sabiendas que conocen el contenido, no lo hacen, no cumplen, y con ello están despojando sin ninguna justificación, en este caso a la otra persona, que podemos llamarlo la contraparte, y en el caso de los contratos suele suceder con frecuencia con respecto a los trabajadores. Recordemos que el decreto 2616, que vamos a hacer mención hoy sobre él, decreto 2616, obliga a que aquellas personas que están laborando de manera parcial, es decir, aquellas personas que no tienen un contrato de trabajo propiamente a término fijo, a término indefinido, sino que son contratados parcialmente por días de labores para que realicen especialmente trabajos del servicio doméstico. Esas personas requieren tener una afiliación, un aseguramiento también al sistema de seguridad social. Por eso hoy vamos a agotar el tema de los trabajadores a tiempo parcial y que son obligados por el decreto 2616 de noviembre del año 2013 a que sus empleadores asuman todas y cada una de las obligaciones que se desprenden de un contrato de trabajo. Bienvenidos todas y todas, pero antes vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, parece ser que se nos ha caído la comunicación, pero aquí estamos atentos a escuchar a nuestros televidentes para poder despejar de alguna manera las dudas que se presenten en torno a estos temas. Decíamos entonces, y ahí está nuestra línea de participación en pantalla, 556-0854, 556-0854 y la 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que tenemos allí al alcance de ustedes para que nos llamen y nos cuenten cuál es su caso. Entonces, decíamos del decreto 2616 del 2013. ¿Qué establece este decreto?
que no es excusa, no es razón para que un empleador que vincula por días a esa persona a realizarle alguna tarea, bien del servicio doméstico o cualquier otro tipo de actividad, en donde lo haga una vez o 2 veces a la semana, hay que pagarle el aseguramiento, hay que pagarle el salario y hay que pagarle, por supuesto, prestaciones sociales proporcionales a ese día de trabajo. Si usted tiene una persona a la cual le paga por el día de trabajo 50,000, 55,000 pesos, 60,000 pesos, y es esa persona que va a su casa a plancharle la ropa un día, o que va a cocinar un día, o que va a hacerle aseo a esa casa durante un día, y usted ya los tiene establecido que cada semana va un día o 2 días, pero resulta que usted solamente le paga esos 50, 55, 60 o más dinero, y con eso usted cree que está cumpliendo a cabalidad. No se puede pagársele a un trabajador en esos términos, porque lo primero que usted debe hacer es, cuando lo contrata, es consultarle si tiene un esquema de protección en materia de seguridad social, es decir, si tiene una EPS, por lo menos del régimen subsidiado, si tiene una ARL, si tiene un fondo de pensiones o si tiene una caja de compensación familiar. Porque el decreto 2616, repetimos, lo que vino fue a suplir o a cumplir con un ordenamiento que imparte la OIT frente a aquellas personas que, si bien es cierto, tenían una responsabilidad en afiliar a los trabajadores a tiempo parcial, no lo estaban haciendo. Por eso se dijo, vamos a reglamentar, busquemos que esas personas, para ampliar un poco la cobertura en materia de seguridad social, y en este campo con mucho énfasis lo que tiene que ver con el tema pensional, porque hay personas que toda la vida han trabajado y lo hacen por día, pero nunca los afiliaron a un fondo de pensiones, y cuando ya las fuerzas no le resisten, esas personas quedan merced a su suerte sin tener algún tipo de ingresos que les genere un sustento. Y aquí estamos diciendo cuando ya cumplen edad, una edad mayor, una edad adulta, pero no solamente en esos casos, sino también si por cualquier circunstancia esa persona se ve inmerso en una desgracia, una tragedia, un accidente, que puede sucederle a cualquier persona, porque las contingencias a las que nos encontramos expuestos están allí a la orden del día. Entonces, ¿qué sucede si esa persona a la cual usted le está dando la oportunidad de trabajar por un día no tiene una ARL y se lesiona o se accidenta trabajando para usted? Usted debe asumir los costos de las incapacidades, de las indemnizaciones o de la pensión si se quiere. Si esa persona logra, a través de ese accidente o de esa enfermedad laboral, perder capacidad laboral en un 50 o más por ciento, usted es el responsable de reconocerle las prestaciones, bien sea de carácter asistencial, como son todos los servicios médicos que requiere una persona que se ha accidentado o se ha enfermado. Si es de origen laboral, hay que tener en cuenta que al no afiliarlo a la ARL, usted como empleador debe asumir esos costos. Todos, absolutamente todos, estamos expuestos. No sabemos en qué momento nos vamos a accidentar, nos vamos a enfermar, y como tal es muy importante tener el aseguramiento. Dice el refrán que es mejor tener un seguro y nunca ocuparlo, que llegar a ocuparlo y no tenerlo, porque uno no puede predecir lo que puede pasar. Entonces, si usted está escuchando el programa y sabe que hay un trabajador suyo, o cualquier trabajador, o usted mismo como trabajador está escuchando y está trabajando sin un aseguramiento, recuerde que puede correr el riesgo de quedar sin prestaciones patronales especiales, que así se llaman, o se llamaban antes de que la Ley 100 ordenara y el Código Sustantivo ordenara que los vincularan a un fondo de pensiones.
Entonces, lo que decimos aquí para todos, absolutamente todos nuestros televidentes es, hay que darle prioridad a este aseguramiento. Las personas solamente se interesan por devengar un salario. Eso que le están pagando diariamente, que son los 50, 60, 70, 80 mil pesos, lo que sea que le paguen en el día, eso es muy importante. Y hay que reclamarlo porque el Código Sustantivo Laboral, en su artículo 127, indica que el salario es esa contraprestación a que tiene derecho una persona que ha suscrito un contrato de trabajo y ha venido desempeñando una labor para el empleador. Esta persona que está subordinada frente a su empleador reclama, por supuesto, el salario, pero las personas suelen quedarse allí, no van más allá. Y recuerden que tan importante es el salario como es importante lo que son las prestaciones sociales, y más importante aún es el esquema de protección en materia de seguridad social. ¿Por qué importante? Porque es el aseguramiento de los riesgos. Entonces ya dijimos, la ARL usted la puede hacer o puede pagar en un porcentaje muy bajo mensualmente. Usted paga un 0.522, es decir, no llega a 100.000 pesos el valor que mensualmente hay que pagar, 6.000 pesos, ese 0.522 sobre el millón de pesos, que le va a permitir a usted tener un aseguramiento en materia de ARL por si se accidenta, y le va a permitir también al empleador darle una tranquilidad de que si ese trabajador se lesiona, él no tiene que andar en aprietos buscando recursos para pagarle incapacidades, o lo peor, lo que hacen algunos, despedir al trabajador cuando está precisamente en un estado de convalecencia, recuperándose de ese accidente que ha tenido en materia laboral o de esa enfermedad. Entonces, ese punto de la ARL es muy importante para que ustedes lo aprendan y exijan al empleador esa vinculación. Y no menos importante es el de la EPS, porque si usted no tiene una EPS, no le van a cubrir los accidentes comunes o las enfermedades generales o comunes también. Entonces, ¿qué es lo que ha manifestado el Estado en el decreto 2616 de noviembre del 2013? Ha dicho, si esa persona que trabaja por días no tiene un ingreso siquiera de 1.000.000 de pesos mensuales, si no devenga por lo menos un mínimo, producto de ese trabajo que hace esporádicamente, o de vez en cuando se gana un jornal o un día de trabajo, a esa persona entonces que no tiene un ingreso que se adecue a lo que es el mínimo legal mensual vigente, 1.000.000 de pesos para este 2022, entonces a esa persona el Estado le puede garantizar la vinculación a la EPS a través del régimen subsidiado. Así lo establece el decreto. El Estado asume la responsabilidad bajo el régimen subsidiado en materia de salud, siempre y cuando, reitero, devengue menos de un salario mínimo. Pero si esa persona en promedio en el mes recibe un salario mínimo o un poco más de un mínimo, está en la obligación de vincularse a la EPS para poder recibir a través del régimen subsidiado. Aquí también tiene su importancia. La gente cree que ahorrarse el dinero vinculándose a una EPS subsidiada y no una del régimen contributivo, cree que está engañando al Estado. Se está engañando usted, porque recuerden ustedes que las personas que se encuentran vinculadas a una EPS del régimen subsidiado no tienen derecho a prestaciones económicas. Me explico. Usted tiene derecho a una prestación asistencial, que no es más que la prestación del servicio médico que usted está exigiendo, que usted está demandando, porque ha entrado en desgracia, se enfermó o se accidentó. Entonces su EPS, sea del régimen subsidiado o sea del régimen contributivo, deben prestarle una asistencia, una prestación asistencial deben brindarle.
Todo el proceso de atención médico es lo que conocemos como prestación asistencial. Desde la prevención, desde el fomento, pasando por la atención, pasando por los exámenes, por el diagnóstico, por las citas con especialistas, con los medicamentos, con los exámenes especializados, con las intervenciones quirúrgicas, con los equipos ortopédicos, con la terapia rehabilitación. Todos estos elementos hacen parte de una prestación asistencial o servicio médico a que tienen las personas, indistintamente, bien si están en el régimen subsidiado o bien si están en el régimen contributivo. Pero muchas personas creen que le hacen el quite a la norma, cuando teniendo capacidad económica para vincularse a una EPS del régimen contributivo, no lo hacen. Y cree que engañan al Estado y engañan a las instituciones vinculándose a través de una entidad de régimen subsidiado. Las EPS del régimen subsidiado no reconoce prestaciones de tipo económico. ¿Y cuáles son las prestaciones de tipo económico que no reconocen las entidades del sistema o del régimen subsidiado? Pues muy fácil. No reconocen incapacidades. Una persona que está en el régimen subsidiado, si lo incapacitan, no le van a pagar por parte de su EPS las incapacidades. No hay lugar a cobrar incapacidades. 2. La persona que está en el servicio médico en el régimen subsidiado no tiene derecho a que le paguen licencia de maternidad, pero tiene derecho a la maternidad él o su esposa, que es beneficiario. Y cuando digo yo maternidad, hacemos una diferenciación entre lo que es licencia de maternidad, que es una prestación de tipo económico y está definida en el artículo 236 y siguientes del Código Sustantivo Laboral, que fue reglamentado recientemente por la Ley 1822 del año 2017. Ley 1822 del 2017. Con esta ley lo que se hizo fue aumentarse el número de semanas por concepto de licencia de maternidad. Y entonces, si una persona está en el régimen subsidiado, no tiene derecho a que la EPS le reconozca y pague esas 18 semanas de licencia de maternidad que establece la norma. Si es parto único, pero si es parto múltiple, recordemos que son hasta 20 semanas las que pueden reconocerle la EPS a esa persona, siempre y cuando sea del régimen contributivo. Si es subsidiado, no hay lugar a ello. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien. ¿Su nombre cuál es y dónde nos llama? Carlos Orozco, lo llamo aquí al municipio de Yumbo. Don Carlos Orozco, de Yumbo. Cuéntenos, Claro. don Carlos. Lo que pasa es que mi esposa tuvo un accidente como desde septiembre. Sí, señor. Y resulta que nosotros somos de Confenalco Valle y ella es directamente la ¿cómo se llama? O sea, ella es la que paga pues la seguridad. Ella es la cotizante directa. La cotizante, sí señor. ¿Y usted es beneficiario? Yo soy beneficiario. Doctor, Correcto. resulta que a ella le dieron un mes de incapacidad y mi esposa metió pues los documentos allá y hasta ahora es el momento que no le han pagado la incapacidad. ¿Qué podemos hacer ahí? Ya Usted, está radicado. o sea, ya tuvo un mes incapacitada. Sí, señor. ¿Aún ya se reincorporó al trabajo? Sí, señor. Ya se Perfecto. incorporó. ¿Y le presentó reclamación al empleador? Sí, el señor dice que él no la puede cancelar porque hasta que no la paguen allá y que eso quede tutelar. Correcto. Y su pregunta es, ¿ante quién le reclama? ¿Ante quién reclamo yo? Sí, se reclama la incapacidad de mi esposa. Perfecto. Entonces vamos a responderle a Carlos Orozco la pregunta que nos ha manifestado. Puede colgar la línea telefónica y prestar atención a la respuesta que le damos a esa pregunta. La esposa es cotizante directa, trabaja con una persona, puede ser natural o puede ser jurídica. Lo cierto es que infortunadamente entra en problemas de salud, la incapacitan durante 30 días
Y esos 30 días que lleva incapacitado, que estuvo incapacitada, no se los han pagado. ¿Quién debe pagar? Miremos a ver entonces, ¿qué dice la norma? Dice la norma, el decreto 2943 del 2013, que cuando una persona está incapacitada, al amigo Edinson, por favor, para que nos apague o nos cierre el micrófono, el apuntador, corrijo. Si una persona está incapacitada, recordemos que los 2 primeros días los asume el empleador. Del día 3 en adelante hasta el 180 lo asume la EPS. En este caso es claro, pues, don Carlos Orozco, que su esposa los 2 primeros días los debe asumir el empleador. Pero como ella tiene un esquema de protección, un esquema de seguridad, y dentro de ese esquema de seguridad está su EPS, entonces la EPS debe pagarle, reconocerle y pagarle. No obstante, es muy común que los empleadores se sustraigan a esta obligación, que si bien es cierto está en cabeza de la EPS, no es menos cierto, no se puede desconocer Carlos Orozco, para que tenga en cuenta el artículo 121, artículo 121 del decreto ley 019 del año 2012. ¿Qué dice el artículo 121 del decreto ley 019 del año 2012? Que el empleador debe reconocerle y pagarle, o por lo menos pagarle a la trabajadora las incapacidades y la licencia de maternidad. La trabajadora basta con acreditar la condición de esa licencia de maternidad, basta con acreditar la incapacidad que le da el médico que le está tratando y se la entrega al empleador, y el empleador debe pagarle común y corriente como si fuera su salario esas incapacidades. Y posteriormente el empleador lo que hace es repetir contra la EPS. Es que el espíritu del decreto lo que buscó fue el decreto 019, que es una ley antitrámite, lo que buscó es que a ese trabajo lo pusieran en vuelta. Entonces, muy facilito que el empleador le pague a ella sus incapacidades común y corriente, y con esas incapacidades puede hacer cruce de cuentas con la EPS, en este caso. Entonces, no tienen por qué inducir al trabajador a un desgaste exigiéndole al empleador que le pague o exigiéndole a la EPS que le pague, cuando el empleador debe reconocerle y pagarle esas incapacidades y después repetir. Ahora bien, como las EPS suelen demorarse para pagar esas incapacidades, entonces los empleadores, haciéndole el quite a la norma, le dicen: no se la puedo pagar, eso es de su EPS. Y uno como trabajador que está subordinado frente al empleador se abstiene a hacerle las reclamaciones, cuando aquí lo estamos diciendo, es el empleador quien debe pagar y repetir ante la EPS en este caso. Entonces se quedan tranquilos, no pagan y comienzan a pelotear. Ahora el trabajador, sin enfrentarse con su empleador, lo que puede hacer es vincular o presentar una acción de tutela. Una acción de tutela muy sencilla, donde está diciéndole al juez de la República que fue incapacitado durante tanto tiempo y que esas incapacidades no han sido canceladas ni por su EPS y menos por su empleador. Entonces el juez constitucional, que es el que va a conocer la tutela, va a requerir al empleador, a la EPS, al Ministerio del Trabajo, a todas las entidades, a la ADRES, a todos, y les va a decir: señores, hay que resolver ese pago, porque la esposa del señor Carlos Orozco estuvo incapacitada y requiere que le paguen esas incapacidades. Pero decía yo que entiendo a los empleadores, y es de que como el trabajador puede invocar tutela fácilmente y ordena al juez que le paguen, no sucede lo mismo frente al empleador, porque el empleador no puede vincular con tutelas a una entidad como la EPS para que le reconozca y pague incapacidades. Porque mientras el trabajador puede alegar que le están desconociendo el mínimo vital móvil establecido en el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 53 de la Constitución, porque ahí tenemos la norma de normas, que es la Constitución, y hace mención al mínimo vital móvil, artículo 53,
Y en esa misma línea está, o debe estar, el artículo 145 del Código Sustantivo Laboral, el mínimo vital móvil. Entonces, en ese orden, lo que debe hacer el trabajador es invocar una tutela para que el juez de la República ordene al empleador, a la EPS, al fondo de pensión, a quien sea el responsable de pagar. No tiene caso y resulta pues un poco costoso que el pago de unas incapacidades, en este caso 1.000.000 de pesos, porque esos 30 días equivalen a 1.000.000 de pesos, menos los aportes al sistema, que es el 4%, estamos hablando de 960.000 pesos que debe reconocerle y pagarle el empleador al trabajador por concepto de incapacidades y después repetir. Entonces hay que poner a trabajar todo un aparato estatal para que paguen 960.000 pesos. Entonces lo que le decimos al amigo Dagoberto que nos consulta es, ¿qué debo hacer? Aquí no hay otra medida. Con derecho de petición, Dagoberto, antes de ir con televidente en línea, Carlos Orozco, dígale a su señora o usted mismo elabore un derecho de petición, cítele el artículo 121 del decreto ley 019, derecho de petición que todos por supuesto sabemos hacer, amparados en el artículo 23 de la Constitución Política, que fue reglamentado por la ley 1437 del año 2011 y modificado recientemente por la ley 1755 del año 2015. Ahí tenemos nosotros esa opción para que la utilicemos y de esa manera, si el empleador no paga las incapacidades, entonces vamos con la acción constitucional o acción de tutela. Gracias, don Carlos Orozco, por haberse comunicado con nosotros. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Doctor, bien, gracias. ¿Usted cómo? ¿Cuál es su nombre? ¿Y dónde Ariel Zapata. Ariel Zapata. ¿Dónde nos llama, don Ariel? De Cali, de Ciudad Córdoba. De Cali. ¿De dónde? De Ciudad Córdoba. Perfecto. Doctor, tengo una preguntita inquietante. Sí, señor. Yo ahorita, dentro de 2 días, cumplo 61 años. Sí, señor. No he vuelto a conseguir trabajo estable y según mi historial de la pensión tengo 1.690 semanas. Sí, señor. Pero hace más o menos entre 5 años que no volví a cotizar. ¿Hay algún inconveniente o espero mi pensión? ¿Cuál es su edad, don Ariel? 61 años cumple ahorita el miércoles. 61 años cumple el miércoles, 61 años y tiene 1.690 semanas y está vinculada en donde, en Colpensiones. 90 semanas. 1.690 en Colpensiones, sí, doctor. Está en Colpensiones, perfecto. Y su pregunta es si está obligado o no a cotizar. Hace 5 años no cotizo porque no volví a trabajar en empresas y son trabajos inestables. Entonces me dijeron no, que no hay ningún problema porque ya tengo las semanas cotizadas. Entonces unos me dicen que sí, otros me dicen que sí hay problema. Entonces siempre quedo con esa inquietud. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a responderle al amigo Ariel Zapata. Puede colgar la línea telefónica. Muchas gracias, doctor. ¿Usted tiene capacidad de pago? ¿Está trabajando como independiente? Bueno, se nos olvidó, se cortó la llamada, pero vamos a resolverle con la información que ha sido más que suficiente, la que nos ha suministrado el amigo Ariel Zapata. Entonces Ariel Zapata dice: tengo 61 años que cumplí recientemente, me falta un añito para la pensión y además de eso tengo 1.690 semanas. La pregunta es, ¿estoy obligado a seguir haciendo aportes al sistema? Bueno, para efectos de la pensión de vejez usted no necesita hacer más aportes. Creo que son suficientes, salvo que usted quiera aumentar su IBL, porque de acuerdo al número de semanas, así mismo va a aumentar el IBL. Y usted tiene 1.690 y recuerde que el IBL aumenta hasta las 1.800 semanas. Después de las 1.800 semanas no hay nada que hacer. No va a aumentarle para nada el IBL o índice básico de liquidación. Ahora bien, el problema radica en saber si por el hecho de yo no estar cotizando me van a desconocer la pensión en una de las modalidades existentes. Pues no, señor Carlos.
Dice la norma, si usted es un trabajador dependiente de un empleador, por obligación, el artículo 13 de la Ley 100 obliga a que todo empleador vincule a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral. Debe vincularlo a un fondo de pensiones. Pero si usted es un trabajador independiente y en estos momentos es un desempleado, no tiene ingresos, usted no está obligado a hacer aporte a pensión porque ya tiene el primer requisito o el principal requisito, que es el número de semanas. Colpensiones le exige a usted 1.300, usted tiene 1.690, está pasado en 390 semanas, luego está asegurada la pensión de vejez, está asegurada. Basta esperar, deshoje Margarita, está cumpliendo todos los días, un día más de esos 365 días que le faltan para que culmine el año. Como fue el miércoles, ya le faltan 360 días aproximadamente, o un poco menos. Ya está usted cumpliendo con esa meta para que usted pueda decir bingo el próximo año y obtener el reconocimiento de su pensión. Si usted me pregunta a mí, ¿hago más aportes? Yo le digo, no haga más aportes si no tiene capacidad económica. Sin embargo, es el aseguramiento de la pensión de vejez, pero falta otro tipo de pensión. Dios no lo quiera, también sus familiares o sus beneficiarios tienen asegurada la pensión de sobreviviente. Dios permita que a usted no le pase nada. Dios permita. Y si usted tiene ese mundo de semanas, lo más probable es que usted está trabajando desde antes de la Ley 100, lo más probable es que tenga 300 semanas antes de la Ley 100, luego por principio de favorabilidad o condición más beneficiosa, es lo más probable que usted tenga derecho a la pensión de, bueno, sus familiares tengan derecho a la pensión de sobreviviente. Pero en este momento, si hablamos de una pensión de invalidez, también podría entrar por ese lado, cualquiera de las dos condiciones. Revise su historial. Si usted a 1 de abril tenía por lo menos 300 semanas cotizadas al Seguro Social a 1 de abril de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100, para usted poder tener reconocimiento de una eventual pensión de invalidez o una eventual pensión de sobreviviente para sus familiares o beneficiarios, es necesario que a 1 de abril de 1994 haya tenido 300 semanas, si no ha cotizado en los últimos 5 años. Porque yo le podría decir a usted o a cualquier otra persona que está viendo el programa ahorita, haga aportes, por lo menos trate de tener 17 semanas cada año, 17 semanas cada año en promedio, para que en los últimos 3 años usted tenga aproximadamente unas 51 semanas, y con eso cumple con el requisito del artículo 39, repito, 39 de la Ley 100, donde exige una densidad de semanas de 50 en los últimos 3 años. Esto pues, si no tiene densidad de semanas igual o superior a 300 a 1 de abril. De lo contrario, siéntese con brazos cruzados que en el evento en que usted, Dios no lo quiera, tenga una desgracia y tenga alguna invalidez, le sacamos la pensión de invalidez. Pero si usted no tiene capacidad económica y usted, estamos seguros, no va a entrar en desgracia con algún tipo de accidente o enfermedad que lo invalide, entonces usted esté tranquilo, porque la ley no lo puede perseguir a usted para obligarlo a hacer aporte al sistema pensional, salvo que una entidad llamada Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, UGPP, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, proceda a reconocerle a usted como una persona con capacidad de pago y que está obligado a realizar aportes al sistema de seguridad social. Allí sí, no solamente lo obligarían, sino que también le impondrían una sanción si encuentran que tiene capacidad de pago para hacer aportes al sistema. Don Ariel, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Tenemos televidente en línea. Amigo Edinson. Bueno, vamos entonces con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, doctor, muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Doctor, mi nombre es José Freddy Riascos García, de acá de Miranda, Cauca.
Don José Freddy Riasco García. Don José Freddy, ¿usted nos puede hacer un favor? Claro, mi doctor. Tranquilo, que no le vamos a pedir plata prestada, le vamos a decir que por favor le baje el volumen al televisor para que no se devuelva el eco de la conversación que usted está sosteniendo en este momento con Tablero Jurídico. Entonces le baja el volumen al televisor y ahorita doctor, vuelve y ya se lo sube. Perfecto. Cuéntenos entonces cuál es su caso, don José Freddy Riascos, que nos está llamando desde Puerto Tejada, Santander. ¿Dónde nos dijo? De Miranda. De Miranda, Cauca. Perfecto. Cuéntenos entonces. Mi doctor, lo que pasa es que yo tengo una inquietud de que yo tengo invalidez total y permanente y pues la pensión se me dio el 2 de marzo del 2015. Sí, señor. Entonces, pues yo ya voy a cumplir los 62 años, ahora ya espero la pensión por vejez. Entonces, la pensión de invalidez, no sé si yo pierdo la pensión de invalidez o ya me acoge la pensión o tengo alguna opción yo de que la invalidez me la sigan pagando y ya la de pensión, porque me han dicho compañeros que la pensión de invalidez no se pierde, que esa pensión no se puede perder. ¿La pensión que usted tiene por invalidez de qué origen es? ¿Es de origen común o fue un accidente o enfermedad de origen laboral? Doctor, es por sistema miocardio del corazón. Perfecto, ¿es de origen común? Infartos, sí, infartos cardíacos. El sistema miocardio, perdí el 48.84 del corazón o sea, perdí capacidad laboral, no tengo movimientos para trabajar. Correcto. ¿Y esa pensión que le reconocieron a usted por invalidez, qué edad qué edad tiene usted, para ser más claro? No, ¿cómo, doctor? No le comprendí bien. ¿Cuál es su edad en el momento? ¿Qué edad tiene? En este momento tengo 61, ya voy a cumplir los 62 ahora en septiembre. 61 años. ¿Cuántas semanas tiene cotizadas? Hasta que yo salí pensionado tenía 1.355 semanas. 1.355. ¿Con qué fondo? ¿Con pensiones? Con pensiones. Perfecto. Don José Freddy Riascos. Ahí escucho a la señora que le está dando órdenes como siempre, ¿no? Tranquilo, hay que hacerle caso a la señora, ¿veo? Entonces, José Freddy está muy bien asesorado allá con la señora. Entonces, mire, José Freddy, la pregunta suya es, si esa pensión de invalidez, cuando usted cumpla la edad, le van a reconocer la de vejez y va a tener la de invalidez, ¿es la pregunta suya? O la pregunta es si le cambian la de invalidez por la de vejez solamente y obtiene una sola. ¿Cuál de las dos preguntas es? Doctor, es que a mí me han dicho los compañeros del Ingenio del Cauca, por donde yo salí pensionado, de que la pensión de invalidez no se pierde, o sea que esa sigue. Más la de vejez. Uno espera la pensión de vejez a lo que uno cumple los años, pero entonces no sé si las unen o qué hace con pensiones en este caso. Perfecto. La pregunta suya se circunscribe en saber si cuando usted cumpla los 62 años, como tiene el número de semanas exigidos, le pueden dar la otra pensión para disfrutar en vida de dos pensiones. Esa es la pregunta. Exactamente, doctor, exactamente. Bueno, no hay problema, José Freddy. Eso es lo que pienso yo. Vamos entonces a colgar la línea telefónica, José Freddy, para que otras personas puedan comunicarse con nosotros y vamos a responder qué sucede si una persona le reconocen pensión por invalidez de origen común y posteriormente cumple la edad a la cual se le unen el número mínimo de semanas que ya tiene, ya superó el número mínimo, que son 1.300, tiene 1.335 semanas, 1.355. Entonces, la pregunta es, ¿puedo tener dos pensiones, una por invalidez y otra de vejez,
cuando la invalidez es de origen común? La respuesta es no, no es posible. Debiera ser. Pero aquí la única forma que usted obtiene dos pensiones, una de invalidez que ya tiene y otra de vejez que se cumple o se causa cuando usted cumpla sus 62 años y está afiliado en Colpensiones, es de que la primera de las pensiones sea de origen laboral. En ese caso sí es posible, pero como usted ha dicho que su patología, su enfermedad, es una enfermedad del corazón, no porque está enamorado, para que la señora no vaya a entender otra cosa, no es que está enamorado, no, de otra persona, usted sí está enamorado pero de su señora, pero tiene problemas del corazón, lastimosamente, que le han mermado su capacidad laboral, y esa pensión de invalidez que usted tiene, lo que hacen es cuando cumplan los 62 años, automáticamente esa pensión de invalidez se deja de lado y le reconocen la pensión de vejez, pero no hay ninguna opción de momento a que usted tenga dos pensiones, una invalidez, otra de vejez. Y repito, debiera hacerlo, pero no. ¿Por qué no? Porque es la misma entidad. Y cuando uno se vincula a una administradora de fondos de pensiones, llámese Colpensiones o cualquiera de las otras administradoras de pensiones privadas, uno está pagando una sola cuota, un solo aporte. Y ese aporte que uno está pagando en un fondo de pensiones es por riesgo común. Y allí le deben reconocer por ese mismo aporte, bien la pensión de invalidez, bien la de vejez o bien la pensión de sobreviviente si uno llega a faltar, para que se la reconozcan a sus deudos o familiares. Pero dice la misma norma, el artículo 13 de la Ley 100, que ninguna persona puede recibir simultáneamente dos pensiones, una de invalidez y otra de vejez, cuando la pensión de invalidez proviene del mismo fondo o de origen común. Allí no se puede. Pero usted sí puede obtener una pensión de la ARL por invalidez si el origen de la enfermedad o el origen del accidente es de tipo laboral. En este caso, obsérvese que hay dos instituciones distintas a las cuales usted está afiliado. Las ARL, y como consecuencia de su trabajo se produjo la pérdida de capacidad laboral de un 50 o más, y está también afiliado a un fondo de pensiones, donde en este caso son dos entidades distintas, y sí es posible que le reconozcan dos tipos de pensiones, pero siempre y cuando la de invalidez sea de origen laboral. En este momento usted tiene que empezar a hacer cuentas. Bueno, no necesita hacer cuentas porque ya está pensionado de su fondo de pensiones por invalidez, porque perdió un 50 o más % de su capacidad. De momento hay que perder totalmente la esperanza, y es bueno que usted consulte al que sabe del tema. Cualquier abogado especialista en el área del derecho laboral y la seguridad social debe responderle que no tiene lugar a reconocimiento de dos pensiones. En ese caso no hay lugar a reconocimiento de dos pensiones por esa razón. Así que si a usted le dijeron por allí, no se quede con el comentario que le dijo el amigo, que le dijo el vecino, porque una persona no puede recibir dos pensiones cuando provengan de un mismo fondo, una misma entidad. Pero sí puede recibir dos pensiones cuando la una sea de origen laboral y la otra sea de origen común. En este caso, en su situación, hay que volver a caer en cuenta, hay que volver a decirle a los amigos que están equivocados que no es posible que se obtengan esas dos pensiones. Don José Freddy Riascos, muchas gracias por comunicarse con Tablero Jurídico. Recuerden que estamos aquí para brindarle la orientación en el campo del derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia y las demás áreas que usted así lo considere. 331-2265, 331-2265 o el 556-0854. Nuestra línea de participación, donde usted nos puede llamar para plantearnos la pregunta
para despojarle la duda que a usted se le presente. Hoy estuvimos hablando en torno a lo que es el decreto 2616, es decir, aquel que regula la vinculación al sistema de seguridad social de aquellos trabajadores a tiempo parcial. Porque en Colombia se había vuelto una costumbre y aún persiste que las responsabilidades que son del empleador se las trasladen al Estado. Y lo que el Estado busca con el decreto 2616 de noviembre del 2013 es que si usted como empleador vincula a laborar a una persona, así sea por un día de trabajo, es usted quien le va a garantizar el esquema en materia de seguridad social y no es el Estado quien debe hacerlo. Por eso el decreto 2616 lo que indica es que si esa persona trabajó con usted un día a la semana, usted debe proporcionalmente vincularlo al sistema de seguridad social integral. Pero si esa persona que se llama jornalero, porque trabaja por días y se gana un día de salario, devenga menos de un salario mínimo mensual, a esa persona el Estado sí se obliga a darle la salud a través del régimen subsidiado. Y ahí estábamos precisamente explicando de que el régimen subsidiado, si bien es cierto, reconoce a sus afiliados las prestaciones de carácter asistencial, es decir, todo el servicio médico que debe prestársele, no es menos cierto, no se puede desconocer que el régimen subsidiado no reconoce prestaciones de tipo económico. No puede usted pretender que si está afiliado en ese régimen, a usted le vayan a pagar incapacidades o le vayan a pagar licencia de maternidad o usted vaya a disfrutar de licencia de paternidad, porque la licencia de paternidad, recuerden que está regulada con la ley 2114 y ya no son 8 días como lo establecía la ley 755 del 2002, sino que son 2 semanas. Y si hay un mejoramiento en el índice de desempleo, es decir, se reduce el desempleo en Colombia, recuerden que la licencia de paternidad puede llegar hasta 5 semanas de licencia de paternidad, que no son descontadas de las de la madre, no, son semanas que se le dan de descanso al hombre para que pueda compartir con su hijo recién nacido. Ley 2114 del año 2021. Es un tema que la gente tampoco conoce con frecuencia y que pierden esa oportunidad de reclamarle a su EPS esa licencia de paternidad. Estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a sus derechos, para que usted nos llame al 556-0854, 556-0854 o el 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación. Las que usted observa en este momento en la pantalla de su televisor son las líneas de nuestras oficinas, donde usted puede llamar, agendar cita. Allí le atendemos de manera personalizada, con exhibición de documentos. Vamos a valorar la documentación que usted tenga en su poder y le vamos a decir si le asiste o no el derecho del cual usted tiene duda. No solamente es la vinculación al sistema de salud, sino que también es la vinculación al fondo de pensiones y la vinculación a una ARL y por supuesto a la caja de compensación familiar, a la que tienen derecho, señoras y señores, ustedes que trabajan por día y que nunca los han afiliado a una caja de compensación familiar. Recuerden que la caja de compensación familiar le brinda a usted unas prestaciones de tipo económico, porque le va a reconocer un subsidio para vivienda, le va a reconocer la caja de compensación familiar, lo que es la recreación, para que usted pueda ir con su familia. Por eso exíjale a su empleador que lo está vinculando a trabajar por días, que usted con el decreto 2616 de noviembre del 2013 tiene derecho a que lo vinculen al esquema completo de seguridad social, esquema completo, a un fondo de pensiones, porque de esa manera usted comienza a construir el número de semanas
que va a requerir para reconocimiento de una pensión, bien si es en el fondo privado, donde se le exigen 1.150 semanas como mínimo, para garantizar eso que llamamos garantía de la pensión mínima, artículo 55 de la ley 100. O en Colpensiones, donde el artículo 33 de la misma ley 100 le exige 1.300 semanas. Es una tarea difícil de lograr porque 1.300 semanas implica cerca de 26 años, casi 26 años. Y con esta inestabilidad laboral que existe en Colombia, donde unas veces sí, otras veces no, es un poco difícil cumplir la meta de esas semanas. Pero lo que les recomendamos a ustedes siempre es que no piensen en retirar los aportes que tienen en un fondo de pensiones bajo ninguna modalidad, porque retirar sus aportes que tienen un fondo de pensiones es quedar totalmente desamparado y no tener ingresos asegurados para la vejez, porque muchas personas creen que reclaman la indemnización sustitutiva de la pensión prevista en el artículo 37 de la ley 100 y que con eso ya resolvieron un problema momentáneo, pero hay un problema que uno no sabe cuánto tiempo va a durar y es la falta de ingresos. Y si usted es un adulto mayor, si usted es una persona que ya superó la edad donde no puede seguir trabajando de jornalero o por día, entonces usted no va a tener quien lo subsidie. Y esa mezquindad o esa miseria que dan estos gobiernos de la ayuda al adulto mayor, que son 190.000 pesos, porque en esos días lo aumentaron. Eran 60.000 pesos, cerca de 75.000 pesos, y ya lo aumentaron a 90.000 pesos. Bueno, 90.000 porque dijeron que son 180.000 pesos que se van a dar bimensual. Es decir, van a entregarle 90.000 pesos mensuales para que las personas en Colombia, los adultos mayores que no tienen casa, que no tienen alimentación asegurada, con esos 90.000 pesos paguen arriendo, se alimenten, paguen cuotas moderadoras, tengan auxilio de transporte, es decir, todo con 90.000 pesos que les van a dar mensualmente. Y salen los gobiernos a sacar pecho que están dando los subsidios que nosotros los colombianos hacemos sus aportes adicionales para que otras personas que no tienen capacidad económica, como los adultos mayores que ya no han podido tener una pensión, puedan subsistir. Recuerde, señoras y señores, que este programa se transmite de lunes a viernes con repetición a las 11 de la noche por el canal 112 de Encali TV. Lo puedes también observar en directo por Facebook o en la plataforma, allí en las redes sociales. En YouTube usted puede encontrarlo como Tablero Jurídico y busca el tema del día. Hoy hablamos acerca del decreto 2616. El tiempo se nos acabó. La invitación es para el día de mañana en punto de las 3 cuando estaremos aquí en más Tablero Jurídico. Feliz tarde para todos. Fuerte abrazo, Dios lo bendiga. Salude a la amiga Amparo Ruiz, que sabemos que siempre está allí. Lo mismo que al amigo Luis Enrique, el gran abogado, que está también pendiente siempre de las pantallas de sus televisores. El amigo Luis Enrique, ahí está, pendiente, como siempre, en las pantallas de televisor. Feliz tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho.